Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Gestión Empresarial y Mercadotecnia. Vamos a hablar ahora sobre cómo va a ser la evaluación, cómo van a ser los temas que ustedes van a tener que presentar, cómo son exposiciones, cómo son proyectos artísticos. Todo ello vamos a tocar en esta clase. Comenzamos entonces. Gestión empresarial y mercadotecnia, sesión número 1. El contenido del curso. La primera unidad vamos a trabajar sobre lo que es gestión empresarial. Se van a hacer proyectos culturales, se va a ver lo que es el contexto social, modelo de proyectos culturales, diseño integral de proyectos culturales. Entonces, en esta primera unidad se les va a facilitar una estructura para que ustedes puedan desarrollar estos proyectos culturales. Luego, en la segunda unidad tenemos el desarrollo del diseño de proyectos artísticos. Aquí vamos a tomar el tema de artistas, gestores culturales. Vamos a hablar sobre la ética en el artista gestor. Modelo de proyectos artísticos también, o sea, ahí vamos a facilitarles lo que es una estructura para que ustedes puedan hacer sus proyectos artísticos y cómo lo deben de presentar, qué contenidos debe de tener, qué puertas ustedes tienen que tocar para que puedan realizar vuestras exposiciones, cómo ustedes pueden llegar a tener de repente auspicios. Todo ello vamos a tocar en este tema. Proyectos artísticos versus proyectos culturales. También eso vamos a ver qué diferencia hay. Y por último, en la segunda unidad, se van a tener que presentar los proyectos artísticos ya bien desarrollados. Como último, tenemos la tercera unidad. En esta unidad vamos a desarrollar los proyectos de promotoría cultural. Es muy importante esto porque uno también puede llegar a tener la oportunidad de trabajar como en alguna institución pública o privada como promotor cultural. Entonces les vamos a enseñar ahí cómo se debe de realizar las gestiones, de qué manera podemos plantear lo que es, por ejemplo, un seminario, cómo se puede trabajar charlas. ¿Se acuerdan también de los miércoles culturales que se realizaba en nuestra institución? Igual también, para poder realizar cómo se hacen esos proyectos. Luego vamos a ver también los costos, cuánto cuesta, qué cosas necesitamos para que estos proyectos se hagan realidad dentro de lo que es la promotoría cultural. Luego, también estaremos viendo cómo se puede hacer de repente un programa de cine, de teatro y tantos otros. Esto es lo más importante, ¿no? La evaluación que ustedes tienen que tener presente. En la primera unidad se van a dar exposiciones de los proyectos culturales que ustedes lo van a realizar. Entonces, la fecha está ya aquí programada del 4 y 11 de noviembre. La evaluación de esta primera unidad, la evaluación parcial va a ser el 18 de noviembre. En la segunda unidad, la exposición de proyectos artísticos se va a realizar con la fecha del 16 de diciembre y el 30 de diciembre. Y como segunda evaluación parcial, van a dar el 30 de diciembre. Y en la tercera unidad, tiene la exposición de proyectos de promotoría cultural.
Esta exposición se va a realizar entre el 20 y el 27 de enero. Y la tercera evaluación viene a ser el 3 de febrero. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, profesora. ¿Está claro? Ninguna. Ya, está claro. Entonces, ahora Profesora, comenzamos. Sí. disculpe, al decir exposición, ¿se refiere a que vamos a realizar alguna obra pictórica o no sé, como para poder exponerlo después? Ya. En el caso de la exposición de los proyectos culturales, yo les voy a dar una estructura para que ustedes puedan desarrollar diferentes temas en cuanto se refiere a la parte cultural. Entonces, ustedes van a desarrollar esos temas con todo lo que corresponde a lo que es introducción, ¿qué se llama? El cronograma. Yo ya les voy a dar el momento que nos toque la parte de lo que son la estructura de proyectos, les voy a indicar cómo va a ser. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer en esta fecha, que es el 4 y 11, es exponer los proyectos que ustedes han hecho. Entonces, me lo van a presentar en Word, y ¿qué se llama? Y ustedes se preparan sus diapositivas y comienzan a hablar sobre el tema que ustedes han hecho, estos proyectos culturales. Ahora, en lo que es la exposición de proyectos artísticos, si se refieren a lo que son vuestras obras, que casi todos van a ser de sus obras, ahí sí pueden presentar de repente, pero fotos de los cuadros donde van a tener que presentar de repente para una exposición, para una feria o para algo que ustedes puedan desarrollar. Entonces, también tiene sus fases, tiene también su estructura, todo eso se va a explicar en la segunda unidad. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesora, buenos días. Mi nombre es Gloria. Recién, Buenas sí, tardes. recién me estoy, buenas tardes. Recién me estoy uniendo a, pues a la conversación. No recordaba que teníamos a esta hora, disculpe. Ya, Gloria, por favor, ¿me puedes decir tu apellido? Gloria Pimentel Gamarra. Ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Gloria? Acabo de ingresar y, Ya. bueno, mi horario es distinto al de Perú. Estoy fuera de Perú. ¿Allá dónde se encuentra? Estoy en Japón. Ya, qué gusto. Qué gusto. ¿Cómo están en Japón, Gloria? Todo bien, profesora. Está controlado todo y la gente está haciendo pues lo normal, ¿no? Con la mascarilla se cuidan, el alcohol, pero sí todos están regresando a sus actividades. Normalmente los trenes siguen pues congestionados. O sea, todo es como siempre. Aquí casi no ha variado mucho. Y el contagio hubo en un inicio, pero ahora ya ha bajado, algunas veces sube, pero se está haciendo como una rutina, ya no tenemos gente que fallece, los hospitales no están colapsando ni nada, pues creo que el virus este del corona, pues es algo que se puede decir dentro de lo normal, porque aquí lo que tenemos a veces más muertes es por influenza, así es que ya lo han tomado como una enfermedad más, ¿no? Pues que hay que cuidarse nada más. Claro, hay que cuidarse y caminar protegidos, ¿no? Ya, bueno, Y, sí, dígame. y no tenemos todavía, por ejemplo, los vuelos internacionales no están activados, porque pues bueno, no deseamos que venga gente y contagie, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, voy a retroceder para que puedas ver qué cositas hemos avanzado. Entonces, el curso es Gestión Empresarial y Mercadotecnia. Esta es la sesión número 1.
los contenidos del curso, en la primera unidad, se va a desarrollar el tema de lo que es gestión empresarial. Vamos a hacer proyectos culturales, vamos a hablar sobre el contexto social, se va a hacer un modelo, se les va a facilitar para que ustedes puedan hacer vuestros proyectos culturales, diseño integral del proyecto cultural. Todo esto corresponde a lo que es la primera unidad. La segunda unidad es desarrollo del diseño de proyectos artísticos. Vamos a hablar y a discutir sobre el tema del artista como gestor cultural. La ética en el artista gestor, vamos a ver cómo debe de ser. El modelo de proyectos artísticos, ahí también se les va a facilitar lo que es una estructura para que ustedes puedan desarrollarlo, donde se va a ver lo que es el cronograma, lo que son presupuestos, iluminación, cómo van a presentar sus obras, todo ello. Luego tenemos proyectos artísticos versus proyectos culturales. Ahí vamos a hacer un foro para que ustedes puedan discutir sobre estos dos temas. Y por último, los proyectos artísticos netamente ya presentados para una exposición. En la tercera unidad se va a desarrollar lo que es los proyectos de promotoría cultural, porque de repente vamos a tener la ocasión de trabajar en alguna institución pública o privada, donde podemos de repente hacer un seminario, hacer una feria de libro, realizar sobre películas y etcétera. Entonces acá también vamos a hablar sobre el plan de lo que es el marketing y el plan de lanzamiento del proyecto. ¿Cómo va a ser la evaluación en nuestro curso? Ya está programado todo. Entonces, la primera unidad, ustedes van a desarrollar vuestros proyectos culturales con todos los materiales que les vamos a alcanzar. Entre ellos van a estar PDFs, Word, videos, todo ello. Entonces, esta exposición de la primera unidad de lo que son proyectos culturales va a ser del 4 y también el 11 de noviembre. No vamos a pasar otra fecha porque ya está todo programado. Ahora, la primera evaluación parcial va a ser el 18 de noviembre, ¿ya? En la segunda unidad está planificado proyectos artísticos el 16 de diciembre y el 30 de diciembre. ¿Ya? Entonces ahí van a tener que exponer sobre los proyectos artísticos, sus proyectos de ustedes. La segunda evaluación parcial es el 30 de diciembre. Y en la tercera unidad tenemos lo que es la exposición de proyectos de promotoría cultural, que va a ser el 20 y 27 de enero. Y por último tenemos la tercera evaluación, que es el 3 de febrero. ¿Ya? Entonces estamos aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? Está claro, ¿no? Profesora, disculpe, ¿podría repetir las fechas? Es que estuve recién buscando un cuaderno allí para anotarlo, disculpe. Ya, todo esto de las fechas va a estar colgado en el Moodle, no se preocupen. El video también que ahorita se está desarrollando de la sesión, también va a estar, lo vamos a tener que colgar en el Moodle, en el Team, ¿ya? Entonces, okay. Disculpe, hoy día la clase va a ser las dos horas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos? Estamos programados con un horario los días miércoles de 4:45 a 7 de la noche. Ese es el horario que me dieron. Yeah. ¿Y hoy día vamos a hacer todo ese tiempo o usted va a hacer solo la introducción y ya empezamos desde la siguiente semana? No, hoy día voy a presentar un video
Luego vamos a hacer la parte introductoria. Bueno, y después vamos a tener que conversar. Esa va a ser la tónica de hoy día. Entonces pasamos a lo que es el video. Profesora, Sí. disculpe porque le vuelvo a incomodar con el mismo tema, pero he hablado con mis compañeros y cuando entramos en lo de asistencia no hay un lugar para decir que sí. No sé si le puedo compartir mi pantalla para que lo vea. Ya, no hay problema. Y eso ya lo voy a arreglar entonces. De repente alguna parte me ha tocado llegar a programarlo. Ya no se Ya preocupen está por hoy bien. día. ¿Ya? Ya, Gracias. gracias, profe. Ya, entonces les voy a proyectar el video. Un ratito, por favor. ¿Se escucha, por favor? ¿Se escucha? No, A profesor. usted sí, profesora. El video Ah, ya no. sí. Ah, bueno, no. No. A ver la voz. Voy a probar. ¿Se escucha No, el profesora. audio? No, profesora. No. Ya voy a arreglar un ratito el audio. La Política ¿Se Nacional de escucha? Cultura al 2030 Sí, permitirá el profesora. Ya. integral del Estado en materia de cultura con el propósito de generar bienestar ciudadano y desarrollo del país. La Política Nacional de Cultura al 2030 permitirá la intervención integral del Estado en materia de cultura con el propósito de generar bienestar ciudadano y desarrollo del país. Tiene como punto de partida reconocer como un problema público las limitaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas para ejercer plenamente sus derechos culturales. Esta política de Estado, que establece objetivos, lineamientos y servicios, beneficiará a los agentes de las artes e industrias culturales, agentes y portadores del patrimonio cultural, los pueblos indígenas u originarios, la población afroperuana, así como a la población en general a nivel nacional. Cuenta con 6 objetivos prioritarios relacionados a fortalecer la valoración de la diversidad cultural. Este objetivo apunta a abordar el problema estructural del racismo y la discriminación étnico-racial. Se propone el fortalecimiento de las identidades culturales, la formación de competencias interculturales, la prevención y sanción del racismo, el diálogo intercultural, la pertinencia cultural en los servicios y la valoración del patrimonio inmaterial y los conocimientos tradicionales. Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico-culturales. Se orienta a mejorar las condiciones, oportunidades y capacidades de la población para su participación en actividades
bienes y servicios artístico-culturales. Propone promover el desarrollo de la creatividad y el aprendizaje de lenguajes artísticos, el desarrollo de públicos, la accesibilidad y la mejora de infraestructura cultural y espacios públicos sostenibles. Fortalecer el desarrollo sostenible de las artes e industrias culturales y creativas. Busca generar un ecosistema creativo óptimo para que los agentes de las artes y las industrias culturales generen una oferta cultural diversa y sostenible. Se propone el fortalecimiento de capacidades, incentivos económicos y no económicos, mecanismos de circulación comercial y no comercial, movilización y posicionamiento en el exterior y promoción de la incidencia comunitaria. Fortalecer la valoración del patrimonio cultural. Este objetivo apunta a generar la valoración emocional, académica y económica del patrimonio. Se orienta a la educación patrimonial, el fomento de la investigación, los servicios de interpretación cultural, mecanismos de aprovechamiento sostenible del patrimonio y la gestión participativa. Fortalecer la protección y salvaguardia del patrimonio cultural para su uso social. Apunta a contar con un patrimonio cultural protegido y salvaguardado dispuesto a la ciudadanía. Se hace énfasis en el fortalecimiento de capacidades para la gestión del patrimonio, la identificación y registro, la optimización de saneamiento físico legal, la digitalización, la defensa, recuperación y puesta en valor. Garantizar la sostenibilidad de la gobernanza cultural. El objetivo es fortalecer la participación en el desarrollo de las políticas culturales. Se hace énfasis en la gestión de la información y el conocimiento, la articulación en los 3 niveles de gobierno, el fortalecimiento de capacidades descentralizadas y la implementación de mecanismos de participación ciudadana. La construcción de la Política Nacional de Cultura se gestó inicialmente en el 2017 y ha cursado un largo proceso de análisis y evaluación que regirá por los próximos 10 años hasta el 2030. Además, será de cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno. El proceso de construcción ha sido participativo y se ha nutrido con la realización de 20 mesas de diálogo con la participación de agentes culturales a nivel nacional, entrevistas, aportes ciudadanos y reuniones de trabajo con funcionarios y servidores del sector cultural. El 21 de julio del 2020 se aprueba la primera Política Nacional de Cultura en la historia del Perú. Y estamos convencidos que esto contribuirá a construir un país que en el ejercicio de su ciudadanía ejerza plenamente y democráticamente sus derechos culturales. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Ustedes sabían de este tema? No, Sobre la profe. Política Nacional de No, Cultura profesora. 2030. No, profesora. Ah, ya. ¿Qué les parece? Bien, profe. Es Solo que fabuloso, falta ¿no? bastante. Importante, sí. Sí, pues, entonces, como hay todo esto sobre lo que es esta amplitud que nos están dando en lo que es la Política Nacional de Cultura al 2030, vamos a desarrollar proyectos que ustedes lo pueden presentar al Ministerio de Cultura. Entonces van a tener el apoyo para que ustedes puedan desarrollar diferentes temas, porque está dando esa amplitud para que podamos presentar, inclusive para este problema del COVID, para que les lleguen a pasar o les den la parte económica, estaban pidiendo que los artistas podrían presentar proyectos artísticos.
Entonces había esa facilidad. ¿Se han enterado ustedes? No, No, profesora. profesora. Ay, 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 ay. Entonces, en este curso vamos a desarrollar esta clase de proyectos. Ya, jóvenes. Entonces, continuamos con las diapositivas que corresponden a lo que es la clase de hoy. Ya. A ver, ¿qué objetivos nosotros estamos persiguiendo en este curso? Que las y los alumnos conozcan la importancia de promover los proyectos culturales. Que las y los alumnos conozcan las herramientas básicas necesarias para diseñar un proyecto cultural. Que los alumnos sean capaces de diagnosticar el propio contexto y las características propias de su sistema cultural particular. También tomen decisiones a partir de las evidencias, que son muy importantes, jóvenes, para lo que son los proyectos culturales, y siempre buscando el bien público. Ahora comenzamos a hablar de lo que es gestión cultural. Desde una perspectiva, está determinado por dos aspectos, que es la gestión y la cultura. A ver, jóvenes, ¿qué entendemos por gestión? ¿Alguien me puede decir? ¿Podría referirse, profesora, a administrar, gestionar y dirigir, digamos, un proyecto cultural, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Soy Fidel, profesora. Ya, Fidel, ahí tienes tu punto de intervención. ¿Alguien más quiere intervenir? Gestionar sería como realizar un proceso para obtener algún beneficio, ¿no? Ya, perfecto. ¿Otra idea, por favor? Ya. ¿Alguien No, quiere profesora. A ver, Profesora. tu nombre primero y intervienes. Rodrigo Tito, profesor. Ya, Rodrigo. Es porque, como lo que dijo nuestro compañero, ¿no? Es asumir las responsabilidades, en este caso, sobre una, culturalmente hablando, gestionar. Ya. A ver, ¿qué entendemos por gestión? Estudia la comprensión, la acción por la toma de decisiones más que todo. Desde que tomamos una manifestación cultural, desde ese momento estamos tomando lo que es una decisión, una toma de decisiones sobre un problema, un fenómeno social, desde el diseño hasta la puesta en práctica de estrategias, presupuestos, de solución. Eso es lo que podemos entender por gestión. Es diferente al concepto de formas, por ejemplo, de formar empresas, gestiones empresariales, gestiones comunitarias, muchas formas de hacer gestión. Pero en estos momentos estamos viendo lo que es una gestión cultural y otro de los términos, la cultura, que es lo que más nos importa a nosotros como artistas. Ahora es necesario tocar el tema de cultura. Vemos como una base y fundamento de lo que somos. Está en nosotros desde el momento que nacemos.
¿Alguien me puede, por favor, la tercera parte? Profesora, ¿podría mover la pestañita negra para que pueda leer? Ya. Ay, ay, no se puede. Dale a bajarlo, a esconderlo. En la esquina de la derecha de arriba. Ahí. Ya. A ver, Aporte moral e intelectual de nuestros progenitores y de nuestro entorno. ya. Como vemos todo esto que acabamos de leer, entonces, ¿qué es la cultura? Es la base y fundamento de lo que somos. Está en nosotros desde el momento que nacemos jóvenes. Desde ese punto podemos partir, que es cierto, desde que nacemos una cultura, todos nacemos con un diferente espacio, en un diferente momento, la forma de cómo nos reciben, qué ropa nos vamos a poner, qué creencias va a tener el momento en que vamos a nacer, nuestra primera alimentación, nuestra forma de vestir. Mucho todavía han sido recibidos de una forma precaria. Otros han nacido en hospitales. Hoy en día todo avanza, todo cambia. Entonces la cultura está desde el momento en que nacemos. Es un aporte moral y es espiritual de nuestros progenitores, de nuestro entorno donde vivimos, donde asimilamos las normas, las reglas de conducta, nuestra forma de vivir con nuestros padres, con nuestra sociedad. En esa convivencia nosotros adoptamos hasta los gestos de nuestros padres y esta manifestación cultural no se toma en cuenta. Muchos de nosotros seguimos las costumbres de nuestros padres. ¿Es cierto, no, jóvenes? A ver, una opinión. Sí, sí es cierto. Es cierto, ¿no es cierto? Pasamos nuevamente a otra diapositiva donde nos dice, está formada por los hechos y huellas que el hombre deja, por las distintas expresiones de una sociedad determinada. Entonces, la cultura engloba las costumbres, prácticas, maneras de ser, rituales, tipo de vestimenta, normas de comportamiento, conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social. La cultura también, en la cultura también interviene lo que es la UNESCO. Indica que la cultura es el conjunto distintivo de una sociedad o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, comprendiendo el arte, literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias. Y añade que permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo. A través de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones. Eso es lo que indica la UNESCO. La cultura tiene ciertas características. Por ejemplo, es aprendida, decimos cuando la cultura está en nuestro entorno. Justamente todo lo que estamos hablando, nosotros aprendemos. Desde que nacemos, desde que vivimos, adoptamos una cultura. ¿Alguien me podría decir cómo sería esa característica de la cultura que es abstracta? Ya les voy a explicar. Aquí juega un papel importante el ser humano y el objeto. Muchos preguntan, el objeto no es abstracto porque podemos, ¿no es cierto?, tocarlo, verlo,
Eso no es abstracto, muchos decimos. Al decir una característica de la cultura que es abstracta, estamos hablando de esa relación que existe entre el objeto y la persona. Podemos hablar, por ejemplo, hombre-cerámica. La cerámica está por un lado y el hombre está con lo que es la técnica, cómo lo ha realizado esa cerámica, esa técnica ancestral que se va a emplear en hacer esa relación hombre-cerámica. Algo que nosotros no lo vamos a ver. Lo abstracto no se ve, es la inteligencia en la mente de una persona. Tiene que ver con la creatividad humana, transmitida, hecha objeto, con el aporte del hombre, y esto no se puede tocar. Esta técnica está urdida en la mente del artista y él lo analiza. Entonces estamos hablando de lo que es la creación en su mente. Para los observadores es abstracta porque solamente el artista, el actor, lo que ha tenido en su mente, lo está transmitiendo. Esa relación, ese espacio, es la parte característica que se denomina abstracta en la cultura. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, profesora. Ya. El siguiente que viene a ser, si la cultura, una de sus características es transmitida. Claro que sí, porque la cultura es transmitida de generación en generación, de nuestros abuelos a nuestros padres, de nuestros padres a nosotros. Otro lo hemos adoptado en el espacio donde nos ubicamos, en el espacio donde vamos a vivir, donde vamos a tener nuestra vida. Ahora, la otra característica también que es muy importante es compartida. Tiene que ser compartida porque sin actuar, sin hablar, no la podemos vivir. Entonces, siempre nuestra cultura será comunicada. Va a ser hablada, compartida con otras personas de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Esta característica es la más hermosa porque compartimos con nuestra familia, con la comunidad, con nuestro grupo de amigos, en una asociación, en nuestra sociedad. Entonces, esto de que es compartida es muy hermoso, muy bonito, porque cuando vamos a una fiesta, a un ritual, digamos, a cualquier otra actividad, estamos compartiendo, ¿ya? Luego tenemos si es universal. La danza clásica, como la ópera, es universal de o sea, esto generalmente, bueno, es universal, pero una élite lo llega a tomar como lo suyo, ¿no? Por ejemplo, en los países desarrollados. Y en todo momento la danza es muy importante, como en nuestro caso tenemos nuestras danzas folclóricas, ¿ya? Y tenemos nuestra música, tenemos el teatro, tenemos el cine y todas las manifestaciones culturales. Entonces, todas estas manifestaciones son universales y están en todo el contexto, en todo. Como les digo, la música clásica, la danza clásica, el folclore, hay muchas otras manifestaciones que tenemos, que todas son universales. Ahora, cuando hablamos que es un simbolismo e identidad, estamos hablando de nuestra identidad, que estamos perdiendo. Nuestras manifestaciones puras las estamos perdiendo. Nos vamos quejando, tenemos una identidad rectora. Llegan estos grupos étnicos, se manejan un simbolismo, una identidad en su forma de vestir, como los machiguengas, ¿no? Y también tenemos aquí en la serranía, como las mujeres solteras en sus sombreros llevan flores de colores. O sea, hay bastante simbolismo. La ropa, el color de la ropa que se pone. Entonces, se maneja un símbolo, una identidad en su forma de vestir, de vivir, la gastronomía, sus manifestaciones culturales.
son distintas a las nuestras, a lo de la ciudad. Sin embargo, los cusqueños también tenemos nuestra identidad, nuestro huayno, ¿no? ¿Qué huayno, a ver, nos identifica, jóvenes, a los cusqueños? No sé, profe. ¿Qué guayno? La balicha, ¿no, Balicha, profe? profe. Ajá, el balicha, que lo tomamos como un símbolo cusqueño. Pero, jóvenes, si nos vamos a investigar y a retroceder, vemos que es un insulto a la mujer. Entonces, la cultura se asume a distintas formas. Este simbolismo, esta identidad, tratemos de ser idénticos, una identidad auténtica y también original. Entonces, vamos a ver el tema de cómo es impuesta la cultura. Entonces, como ustedes saben que la cultura también nos han impuesto de una u otra manera, de forma inconscientemente, pero se vive generalmente de una cultura impuesta. Por ejemplo, en la parte religiosa, la mayoría del grupo, por ejemplo, la religión católica, lo tomamos como una imposición, no porque nosotros hemos decidido, sino que apenas hemos nacido, nuestros padres nos han bautizado. ¿Es cierto o no? Sí, profe. Así es, profesora. Sí, profe. Así es. A ver, ¿qué cosas más nos han impuesto, jóvenes? El nombre, El nombre, Creencias, gustos. eso. ¿Qué más? La forma como vestimos también, ¿no? Ideología. También. Sí, pues. A ver, pasamos al siguiente tema. Componentes de la cultura. Los componentes de la cultura son, como están viendo, los símbolos, lenguaje, valores, creencias, normas, cultura material. Cuando hablamos de símbolos, todos los humanos tenemos la capacidad para crear, manipular, asociarlos con significados. Nosotros les damos distintas formas de interpretar nuestros gestos, nuestros símbolos que se reconocen entre personas o son compartidos dentro de una sociedad y todos vamos a manejar de acuerdo al espacio que ocupamos. Nuestros gestos y estos símbolos, entonces vamos a ver algunas formas, por ejemplo, de saludo. A ver, entre ustedes, ¿cómo se saludan, jóvenes? ¿Cuál es vuestro símbolo? Solo con Con la el mano. codo. Sí. Solo con la mano, pero ahora ya no va a ser posible. Por Ay, ejemplo, pero de lejito. de lejitos no va a ser. Ahora uno se saluda con el pie, ¿no es cierto? Estirando el pie, o si no con el codo. ¿Es cierto o no, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesora. Por ejemplo, en Europa, en España, se saludan con un beso en ambas mejillas. En la Argentina, los varones se dan un beso también. En el Perú también nos saludamos o nos saludábamos con un beso, ¿no? Y en Japón, ¿cómo se saluda, Florita? en aquí solamente se ponen uno frente a otro y luego se agachan. Se tienen que agachar hasta más o menos pues un 45 de, ¿cómo se dice? Porcentaje. No, no, no hasta muy abajo ni a una cierta altura, ¿no? Ay, qué interesante. Ahora, nuestra forma de vestir es otro símbolo, es otra forma de nuestra manifestación cultural y lo vamos a tomar dentro de una sociedad como un símbolo, una sociedad que lo adquiere. Por ejemplo, los hinduistas, su forma de vestir es muy distinto al de nosotros, ¿no es cierto? Ahora, a ver, ¿qué otras formas de vestir ustedes conocen de otras culturas? Los musulmanes. ¿Quién es?
musulmanes, profe, creo, con una Los toga en el musulmanes. cuello. Ajá, ¿cómo se visten? A ver, estoy calificando intervenciones, ¿ah? A No ver es pro- cómo. con una sábana blanca y luego con, como que se tapan, o se amarran con un trapo a la cabeza. Ujú, Un turbante. con su turbante, ¿no? Y las mujeres, Creo que se tapan con un velo y solo se dejan ver los ojos. Con el hayak. y En las Japón, mujeres profesora, solamente es se dejan ver, con el kimono. ajá, con el kimono. Y dime, Glorita, pero eso lo usan solamente en festividades, el kimono. Sí, el kimono es un tipo de vestimenta tradicional y se utiliza, o bueno, y es muy carísimo, carísimo, y lo utilizan solo para ocasiones especiales como matrimonio o reuniones, pues para festejar, por ejemplo, el Día del Niño o una graduación, una cosa así. Y tienen otro vestido que se llama, se utiliza para el verano, tiene otro nombre, uy, no me viene a la cabeza. Pero sí, tenemos otro tipo de vestimenta que es mucho más barata y más, no es tan pesado como el kimono. El kimono es, ¿por qué es que es muy caro? Porque por todo, la tela, el trabajo que se hace en el teñido y pues los zapatos, todo lo que se utiliza es carísimo. Entonces es una vestimenta muy especial, pero no se utiliza todos los días. Antiguamente sí, pero ahora ya no. Claro, eso también ocurre en la zona de Puno. La ropa que tienen las puneñas son bien carísimas, sus polleras, sus faldas, la manta, es bien caro también. Bueno, seguimos con el tema de los símbolos. También Profesora, símbolos, ¿sí? ¿Quieres intervenir? le quería preguntar sobre la vestimenta, que para que sea un símbolo lo tienen que usar a diario o con que lo No, no usen una vez por necesariamente. fiesta. No necesariamente, porque ahora casi todos somos mistis, ¿no? Nos ponemos ropa que nos han traído de otros lugares. O sea, casi no nos suponemos nuestros trajes que tenemos en la zona. Ahora, también como símbolo jóvenes podemos ver los grafitis. Vemos en distintos escenarios, a veces en las calles, en comunidad. Por ejemplo, en Chile, en Valparaíso, todas sus calles están llenos de grafitis. Esa es una manifestación cultural. Y han hecho un círculo turístico, como también en el Callao, ¿no es cierto? Ustedes saben que han pintado también en el Callao. Y también es como una zona, lo están haciendo como una zona turística. Cuando tú visitas Chile, te van a ofrecer visitar Valparaíso para ver sus grafitis. En el Perú, en el Callao tenemos que sus paredes están pintadas con grafitis. Por ejemplo, en Chucuito es la parte. Están pintadas de colores y es todo un atractivo turístico. Así lo simbolizan en su barrio. Hay otro barrio que lo llaman Atahualpa. Están pintados los retratos de los artistas criollos. Es una expresión de una cultura viva porque ellos están presentes, los actores, ellos son los que crean y hay creatividad. Es una forma de vida que tienen en el Callao y la mayoría como zona bonita lo saluda, por ejemplo, en el Japón, o sea, como decía vuestra compañera Gloria, que en el Japón, ¿no? También el saludo que se agachan para saludar, es una cultura para entrar a su casa, se sacan los zapatos, su forma de comer, su gastronomía va a ser distinta. Ahora, los viajeros vamos a tener que encontrar en varias oportunidades en estos a veces desencuentros, ¿no? Cuando visitamos ciertos países. Por ejemplo, si uno va a España,
se daban, ¿no? 2 besos en la cara, pero nosotros no tenemos esa costumbre. Entonces a veces vamos a quedar un poco mal, ¿no? Entonces, estas manifestaciones de acuerdo a su cultura, entonces su símbolo para otros puede ser de repente ofensivo, ¿no? Entonces el componente más importante de la cultura viene a ser también lo que es el lenguaje, ¿no? Fuera de lo que estamos hablando, el símbolo. El lenguaje es una forma de transmitir nuestra cultura. Es un conjunto de símbolos para comunicarnos. Entre miembros de una sociedad, nuestros símbolos se convierten en palabras que luego hablando y también puede ser escrito, puede ser hablado y escrito. A través de ella nosotros podemos investigar, ver, leer, por ejemplo, de 100 años atrás y saber qué tiempo, qué espacios se ha realizado en estos distintos tiempos, qué eventos. Ahora el lenguaje hablado abarca muchos temas en todo el mundo. Hablamos de distintas formas, el inglés un lenguaje universal. Para unos es ligera, materna, para otros lo hemos aprendido por necesidad. Decimos, o sea, a veces, como en el caso de Glorita, Glorita, seguro que tú hablas japonés. Sí, profesora. ¿Nos puedes decir algo, por favor? Minasan, o genki desu ka? Kyou kara, kono course, benkyou ganbarimashou. ¿Qué es lo que nos has dicho? Les dije, Chicos, buenos días, algo así. chicos, buenos días, sí, espero que estén bien. Espero que estén bien y Sigan que desde hoy esforzándose. vamos a empezar este curso, pues que espero lo hagamos bien, ¿no? Ay, qué lindo, Glorita. Bueno, prosiguiendo. En el Perú nuestro lenguaje es diverso. Los peruanos, por sectores, tenemos también otros lenguajes. Por regiones se habla el castellano, se habla el quechua, el aymara, también tenemos otros grupos étnicos. Hay pueblos que están también cultivan su propio lenguaje, su originalidad, su lengua, su forma de comunicarse todavía es auténtica. En el Bajo Urubamba, por ejemplo, en el Brae, en la selva del Perú, todavía tenemos varios idiomas o lenguaje que se conserva en su originalidad. Por ejemplo, también tenemos una diferencia, jóvenes, cómo nosotros hablamos, ¿no? Los cusqueños hablamos casi cantando, porque eso es lo que nos dicen los limeños. En cambio, los limeños ya también hablan demasiado rápido. Y la S lo dicen como J, ¿no? Ahora igual también los arequipeños tienen su forma de hablar, también los del norte, ¿no? La forma de hablar. ¿Alguien me podría ver cómo habla un norteño? Muy rápido, profe. Muy rápido, ¿no es cierto? ¿Alguien le puede imitar? O de repente a uno diquito saber. No saben, no tienen De amigos. Iquitos es gracioso, de Iquitos Exacto. es gracioso como habla, ¿no? Sí, pues. Pero ¿qué estás comiendo? Pues eso no se hace así. Un poco sí cantan, ¿no? Ajá, es así. Es lindo cómo hablan los diquitos, ¿no? Entonces, Profesora, bueno, el sí, compañero Ronald es de allá, de Puerto Maldonado. Él debería enseñarnos cómo se habla. claro, ¿no? Pero ya se habrá acostumbrado también como nuestra forma debe de vivir hace tiempo por acá en el Cusco. ¿No, Ronald? Pro- Profesora, me está calumniando mi compañero, yo no soy de ahí. Ay, 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 ay.
Pero es lindo también Maldonado, ¿no? Tienen su forma de hablar. Ya bueno, pasando al Profesora, tema. Profesora, disculpe. Sí, te escucho. Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, profesora. Bueno, soy Junior. Profesora, Sí, dime, profesora, Junior. me imagino que Creo que ustedes. Solamente quería aclarar un poco. Ya, Bueno, yo soy nacido allá en Puerto, pero a lo que yo he visto, casi la gran parte de mi vida que he radicado o he vivido allá, es que te escuchamos, Junior. creo que no tiene buena señal, profe. Ya debe ser de repente el internet. profesora, le decía, Sí. en el caso de, a veces cuando tenemos nuestra forma particular de hablar de alguna región, uno no se da cuenta, lo dicen, ¿no? Oye, tú hablas así, entonces cuando te dicen, a ver, tú habla para que todos entiendan cómo es que hablan de esa zona, a veces uno dice, pues no, yo hablo igual que ustedes, yo no veo esa diferencia, ¿no? Entonces, ahora yo espero que nuestros compañeros de la zona de Iquitos, de los que hablan así de esa manera, no se sientan ofendidos cuando a veces hacemos. Es solamente por la diferencia que uno le parece divertido o gracioso, pero no para hacer burlarse de eso, ¿no? Sino para hacer algo ameno y inclusive hacer mayor amistad con ellos, ¿no? Es muy cierto, Gloria. Ajá, no podemos estar burlándonos de su identidad. Eso es algo sagrado. Entonces tenemos que respetar a todos, sean de la sierra, sean de la selva, sean de la costa o de otros países. Todos nos merecemos respeto. Pasando al tema de lo que es los valores y creencias, nuestras virtudes, nuestros aciertos, nuestra manera de ser como persona, nuestro comportamiento, respeto, solidaridad, la paz, estos valores son importantes para convivir en una sociedad. Nos va a ser más fácil convivir, nos va a hacer mejor persona. Una sociedad que no tenga relaciones va a ser de, o sea, va a haber problemas. Y también nuestras creencias, que para muchos de nosotros todavía es un paradigma. Se ha convertido en patrón de estilos de vida, ellos lo asocian a la religión, a la fe, a la doctrina, y sin duda se acepta como una práctica buena. No podemos discutirlo. Por ejemplo, las creencias, una mujer podría fumar un cigarro si le hubieran, de repente, a veces exageran, ¿no? De que está prohibido y le pueden de repente apedrear, como a María Magdalena, pero en estos tiempos ya no pasan esas cosas, ¿no? Porque estamos, o sea, todo ha cambiado de hace muchísimo tiempo, de hasta donde se quemaban, ¿no? A las mujeres que eran inteligentes, científicas, diciendo que eran brujas. Es cierto. Entonces, esto es muy importante en lo que es las y las creencias. Entonces, también aquí en este punto, todos debemos de respetarnos, porque entre nosotros siempre hay personas que son creyentes católicos, pueden ser adventistas, evangélicos, etcétera. Y otros que son totalmente andinos porque creen en su Pachamama.
Y Glorita, allá en Japón, ¿qué creencias tienen? ¿Qué dioses tienen? Aquí existen dos tipos de religión que le dicen la sintoísta y la budista. Bueno, la verdad, la budista pues creen en un dios, ¿no? En alguien pues del cielo también se puede decir. Y la sintoísta es un sacerdote, o ambos creo que son. La verdad, yo no entiendo mucho de la religión esta, pero inclusive sus templos o los lugares donde van a orar, yo no le encontraba mucha diferencia. Ahora ya estoy entendiendo. La sintoísta por lo general tiene en la entrada una especie de, como una entrada hecha de madera en rojo. Eso había sido la iglesia o el sitio, este templo sintoísta. En cambio, para los budistas es otro tipo, ¿no? No tiene nada a la entrada y de frente se ve el templo. Pues eso sería. Ah, ya, qué bien, gracias. A ver, Fidel, ¿nos puedes hablar sobre las normas? Las normas. Yo creo que tienen que ver, profesora, con un poco de todo lo que hemos estado hablando. Cada cultura, cada sociedad siempre tiene determinadas normas de conducta, ¿no? Y estas normas son impuestas por la misma sociedad ya desde tiempos remotos, desde nuestros antepasados, como que, y otras han sido también traídas digamos, de el extranjero, como por ejemplo esta norma de que el hombre tiene que tener el cabello corto, ¿no? Y Si no está también la conexión del audio. Gracias por tu intervención, Fidel, tienes toda la razón. ¿Alguien nos puede hablar sobre la cultura material? A ver, Danielita, sobre la cultura material, ¿qué viene a solamente la ser? mujer puede tener el cabello largo. Gracias, Fidel. A ver, Danielita, sobre la cultura material, ¿qué cosa entiendes tú por cultura material? Algo que sí o sí no se refleja nuestra cultura, por como nuestra forma de vestir o nuestros platos. Hay unas imágenes veo ahí. Ya, sí tiene bastante relación. Entonces, cuando hablamos de la cultura material, estamos hablando sobre los objetos, la arquitectura, las obras de arte. Cada cultura va a abarcar un amplio repertorio de las creencias humanas que se hacen tangibles y algunos los llaman artefactos, elementos materiales, por ejemplo, su forma de comer, como están viendo ahí en la imagen, como un plato, por ejemplo, la forma de comer que tienen, por ejemplo, en la sierra, cuando hacen sus guatias, es toda una ceremonia, ¿no? Para poder comer las guatias, porque tienen que sacarlas, tienen que limpiarlas y ver que no tengan tierra para poderlas comer, ¿no es cierto? Igual también en el Japón. Eh, ¿Cómo comen glorita en el Japón? Aquí se come con palitos que le dicen ohashi y pues maneja muy bien también los cubiertos, el tenedor, el cuchillo, pero es más fácil para ellos utilizar el ohashi. Gracias. Entonces, dentro de lo que es la cultura material, también
están lo que son los museos, los teatros, las iglesias, las universidades, los monumentos, las obras de arte, etcétera. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que viene a ser lo que es la clasificación de la cultura. La cultura está clasificada en tópica. Cuando estamos hablando de tópica, incluye a una lista de categorías: organización social, religiosa, económica. Ya no se olviden, porque de repente va a venir en la pregunta del examen, de la primera evaluación. Ahora, cuando hablamos de la clasificación histórica, la cultura como herencia social, el pasado, nuestra historia, es patrimonio cultural. Ahora también mental, complejo de ideas y hábitos, inhiben impulsos, distinguen a la gente de los demás, hábitos, conocimiento, costumbres que se inculcan en la mente de las personas, por ejemplo, respecto a la higiene, el respeto a la sociedad, al medio ambiente. Entonces, corresponde a la clasificación de la cultura en el tema mental. Ahora también tiene otra clasificación que viene a ser estructural. Símbolos pautados, pactados e interrelacionados. Significados asignados en forma arbitraria que son compartidos por una sociedad. Conjunto de símbolos, valores, creencias y conductas reglamentadas y relacionados entre sí. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, profesora. Profesora, tenía algo que decirle que me olvidé. Cuando usted hablaba de antes, cuando se quemaban a las brujas o se les apedreaba a algunas mujeres. Por ejemplo, ahora lo que está sucediendo es cuando no utilizan mascarilla. En México, por ejemplo, a veces hasta los matan. Hoy día estuve viendo en el Face que a una americana que asistió sin mascarilla a un evento de fútbol, también la arrestaron, pero a golpes la llevaron arrestada, ¿no? O sea, pues se está perdiendo eso de el derecho, ¿no? También al respeto. Es cierto, y la gente toma represalias y no les importa la vida de la gente, sí, pues es muy negativo la acción que ellos toman, es muy lamentable. Ya, en los cambios culturales, ¿por qué se dan los cambios culturales? A ver, jóvenes, primero tenemos la invención, el descubrimiento y la difusión. Cuando hablamos, jóvenes, de lo que es la invención, sí, también en los cambios culturales, en el sistema de comunicación, podemos comunicarnos, por ejemplo, en estos momentos por un celular. Antiguamente se comunicaban por telegrama, ¿no es cierto? Pero ahora es tan fácil comunicarnos por el WhatsApp, por el correo del internet. O sea, muchas cosas ya se nos han facilitado por las invenciones que actualmente tenemos en nuestras vidas. Por ejemplo, también tenemos como transporte el avión. Antes la gente tenía que viajar a pie, en ¿cómo se llama? En mulas, con caballos y así, etcétera, ¿no? Entonces, la invención nos ha servido bastante en lo que es nuestro cambio cultural. Luego también tenemos lo que son los descubrimientos. Los descubrimientos, según la causa para el cambio cultural, involucra todo el descubrimiento que se hace. Ahora la tecnología, cada día no solo se habla de la tecnología como tal, sino como la incorporación a nuestra cultura. Por ejemplo, la emancipación de la mujer, ¿no? Como es que
toma un rol muy importante. Ya las mujeres tenemos el mismo grado, el mismo nivel, las mismas oportunidades que los hombres. Muchos no lo han aceptado. Hay mucho machismo, aquí, por ejemplo, en el Cusco y en todo sitio. Igual la cultura va cambiando por estos descubrimientos. Inserción de roles que cambian en una sociedad. Ahora hay parlamentarios, hay líderes de empresa, ¿no? Que son mujeres. Cada vez más raras en por ejemplo, en nuestro Cusco podemos ver de muy cerca cómo se va perdiendo el lenguaje regional. Más nos estamos abarcando a aprender el lenguaje comercial, que es el inglés en el Cusco, el lenguaje de hecho, que es universal, por la necesidad, por el mercantilismo. Nosotros aprendiendo a la fuerza lo que es el idioma, el inglés, para poder vender nuestras obras. Y la tecnología en la sociedad está con esto de la globalización, va a entrar con fuerza y ya está entrando con fuerza, y nuestra cultura va avanzando, va cambiando de acuerdo a la imposición de la inserción de la tecnología, que también al conocimiento del ser humano. No podemos decir que la persona que vive en el campo va a cambiar como en el de la ciudad. Ahora tenemos lo que es la difusión. Este elemento ha hecho que la cultura cambie. Antes podíamos llegar mediante un fax, podíamos enterarnos de una cosa mediante una revista, mediante un periódico, pero hoy en día estamos con el Internet. La difusión es muy importante. El Internet ha reemplazado todos los medios de comunicación que se ha vuelto obsoletos. ¿Es cierto o no, jóvenes? Sí, profesora. Porque ustedes no han vivido, por ejemplo, Así en mi es. época, ¿qué pasaba? Que para ver una película, o por ejemplo los noticieros, cuando yo era pequeña, ¿qué hacían? Tenían que mandar todavía por avión el rollo para que lo puedan reproducir aquí en el Cusco. O los diarios, el periódico, por ejemplo, en Lima ya lo tenían el mismo día, pero para las provincias era al día siguiente o pasando 2 días porque tenía que venir en carro o en avión. Entonces había muchas limitaciones. Ahora vamos a hablar de la sociedad y la cultura. Esta relación es importante porque la cultura genera valores, instituciones y herramientas que modifican las relaciones sociales a través de un lenguaje de símbolos que se puede heredar para mantenerse en la sociedad, manifestados como tradiciones de la sociedad, o modificarse con el tiempo, manifestaciones como desarrollo de lo que es la sociedad. Algunos de los elementos que tienen en común cultura y sociedad, entendiéndose que uno no podría existir sin el otro. Entonces son el lenguaje, creencias y también los valores. En cuanto a la lengua, el lenguaje se compone de símbolos que sirven para comunicar un significado. Esto se aplica al lenguaje verbal y no verbal, escrito, de signos, de cualquier otro formativo que sirva para una comunicación eficaz. Tenemos también las creencias o ideologías, aceptado por los miembros de esa comunidad como un elemento cultural de integración y unión. También tenemos los valores, una serie de elementos a los que la sociedad se aferra y los defiende por su gran riqueza cultural. Se trata de un elemento como en la relación entre la sociedad, cultura y criterio para evaluar las acciones de los demás. Entonces, todo esto que he leído pertenece a lo que es la sociedad y lo que es la cultura. Ahora es bueno también conocer sobre lo que es el patrimonio cultural, no solamente porque vivimos en una gran ciudad, en un gran departamento que es el Cusco,
donde tenemos bastantes complejos arqueológicos y uno que es muy importante, que es Machu Picchu. Entonces, a ver, vamos a ver la definición. El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado, de una comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes. Ahora, este patrimonio cultural tiene sus clasificaciones. Pueden ser material, puede ser inmaterial, pueden ser subacuáticos, industrial, documental, como están viendo. A ver, jóvenes, cuando hablamos de material, ¿de qué estaríamos hablando respecto al patrimonio cultural? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué vendría a ser el patrimonio material? Arqueológicos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más sería un patrimonio material? Nuestra gastronomía. Podría ser, aunque no. No. A ver. Los mitos, las leyendas. A ver, uno por uno, por favor, a ver. Los mitos y las leyendas. No. Nuestra vestimenta, nuestras vestimentas. Ya, claro, sí tienen razón. Son los mitos, las leyendas, los rituales, es cierto, es muy cierto. Ajá, Sí, es todo lo que comprende una manifestación cultural. ¿Qué más podría ser los patrimonios, lo que es el patrimonio material? Los libros, ¿no es cierto? Los libros, las pinturas, los monumentos. Ya, jóvenes, entonces pasamos a la clasificación del patrimonio cultural. El patrimonio inmaterial, el material que hemos dicho que son los libros, las pinturas, los monumentos. También tenemos un patrimonio inmaterial que vuestros compañeros nos dijeron sobre los rituales, los mitos, las costumbres, todo lo que son manifestaciones culturales. También tenemos el patrimonio subacuático. ¿Ustedes saben qué cosa vendría a ser este patrimonio subacuático? A ver, jóvenes. Todo lo que está debajo del mar, profesora. A veces se hunden ciudades debajo de un lago, bueno, pueblos debajo de una laguna. Claro, cuando nos referimos a lo que es el patrimonio subacuático, es nuestro mar, que contiene bastantes patrimonios subacuáticos que han sido, por ejemplo, el mar como una vía de comunicación, un medio de transporte que podría ser, ¿no?, un barco de Perú a España. ¿Cuánto se ha llevado, cuánta innovación de artillería? Y también podríamos hablar de lo que son las evidencias culturales que están debajo del mar, bajo también los lagos. Luego tenemos lo que es el patrimonio industrial. Es el conjunto de estos restos de piezas de maquinarias que han intervenido en la industrialización de los alimentos, de otra forma de vida, en valores históricos, tecnológicos, sociales, científicos, que lo han elaborado en tiempos antiguos de 100 años y que se consideran como una pieza patrimonial. Lugares de depósito, los primeros medios de transporte, los tranvías, las motocicletas, los autos antiguos. A ver si son bien observativos. En nuestra institución, en la Universidad de Bellas Artes, tenemos ahí un patrimonio industrial. No sé si se han dado cuenta. Sí, profe. ¿Qué es? Lo de grabado, la imprenta.
La prensa. Imprenta. La prensa. Ajá, la prensa. Es muy cierto. Aitor, ¿no? Aitor Moreno. Sí, profe. Perfecto, Aitor. Estás atento. Luego tenemos lo que es el patrimonio documental. Es la memoria colectiva de un pueblo, de una nación, que se encuentra en depósitos, en archivos. A través de este documento nosotros podemos saber la forma de pensar de nuestros antecedentes, de nuestros ancestros. El Archivo Nacional se ve los textos escritos por Tupac Amaru, por Simón Bolívar. También publican las formas originales de la paleografía de las universidades. También tenemos los archivos documentales de audio, también hay visuales, sonoros, imágenes que están guardados en lo que es el patrimonio documental. En el sector público también tenemos archivos privados, en las parroquias los certificados de bautizo, registros matrimoniales, los testamentos, compra de terrenos, puede ser también archivos religiosos, históricos. Uno va a veces ¿cómo se llama? A encontrar unos archivos como son, a ver, documentos de compra y venta. También tenemos donde en estos documentos aparece lo que son también los testigos, la forma de medida que ellos tenían en la extensión de terreno antiguamente, ya jóvenes. Entonces eso sería respecto a lo que es la clasificación del patrimonio cultural. Ahora, el patrimonio cultural material. Están lo que son los bienes inmuebles. Entonces, estos bienes inmuebles que vienen a ser lo que son, a ver, ¿qué son, jóvenes? Los inmuebles. Todo aquello que no se puede mover. Bueno, Así objetos. es. Perfecto. Casas. Cierto. Las casonas antiguas, profesora. A ver, los bienes muebles. No me equivoco. Los bienes muebles serían, profesora, como fábricas. la cerámica, o sea, todos esos objetos que se podían llevar de un lugar a otro. Cierto. Luego tenemos los sitios arqueológicos, como lo que son los bienes inmuebles. Tenemos edificaciones coloniales y republicanas en nuestro Cusco. En bienes muebles tenemos los objetos de pintura. También están los textiles, como decía vuestro compañero, la cerámica, documentos, todo eso. A ver, en el patrimonio cultural inmaterial, ¿qué tendríamos, jóvenes? Nuestra propia historia. Claro, las expresiones vivas, la expresión artística plástica, las tradiciones orales, que viene a ser de la expresión viva, fiestas, ritos, música, danza, en la expresión artística plástica, el arte, ¿no? De hecho, también la artesanía, la práctica de tecnología y gastronomía, la medicina tradicional también está en la expresión artística plástica. Ahora, tenemos también unas bases legales que protegen lo que es nuestro patrimonio. En la Constitución, el artículo 21, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, artículo 22, Código Penal, artículo 226, 229. Entonces, en estos artículos, el Ministerio de Cultura, en las regiones, está la Dirección Desconcentrada de Cultura, son los que cuidan lo que es el patrimonio, es lo que dice esta ley. O sea material, inmaterial. Tenemos las bases legales que protegen el patrimonio. Por ejemplo, en el artículo 21 de la Constitución, ¿cómo protege el patrimonio? Trata de las partes arqueológicas, los monumentos, los lugares
documentos bibliográficos, archivos, testimonios, etcétera. También debemos de tocar en este tema, en este gran tema de lo que es la cultura, las industrias culturales. ¿Qué son, a ver, las industrias culturales? Son técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva de obras culturales, modos de crear, producir, distribuir y disfrutar de los productos culturales. Entonces, tienen un origen en la creatividad individual, la destreza, el talento, y que tienen potencial de producir riqueza y empleo a través de las generaciones y explotación de la propiedad intelectual. Son portadores de identidad, valores y significados, generadoras de innovación y empleo. Aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido artístico cultural. UNESCO 2009. Entonces estamos viendo que las industrias culturales es un conjunto de las actividades de producción, de comercialización, de comunicación, de transmisión de mensajes, bienes culturales que favorecen a la difusión masiva de la cultura, sea local, sea nacional e internacional. Es de entretenimiento el acceso creciente hacia la mayoría. Las industrias culturales también es una actividad económica por intermedio de la cultura. Sin embargo, estos conceptos que decimos, que conocemos, que hemos leído, cada vez va variando. Son cambios porque se han incorporado la tecnología a los procesos de producción. Podemos hablar de que los inicios de la industrialización de la cultura, desde la invención de la imprenta, por medio de él se hacían difusiones, se llegaba de esta manera a lo que es el público. Ahora tenemos lo que son las industrias creativas. A ver, ¿alguien me puede decir qué pueden ser las industrias creativas? La adaptación de, por ejemplo, yo he visto bastantes pipas que no son de la época antigua, sino que han sido adaptadas a las necesidades de los nuevos compradores, pero siempre han tenido esa temática incaica o por lo menos la iconografía. Ya, vamos a ver qué son las industrias creativas. Las industrias creativas constituyen un componente cada vez más importante en la economía postindustrial basada en el conocimiento. No solo contribuyen al crecimiento económico y la creación de empleo, sino también actúan como un elemento vehicular en la transmisión de la identidad cultural, aspecto esencial en la difusión y promoción de la diversidad cultural. Los sectores que forman las industrias creativas son la industria discográfica, las producciones musicales, teatrales, la industria cinematográfica, la publicación de obras musicales, la industria editorial, la industria de los programas informáticos, la fotografía, el arte comercial como la radio, televisión y la retransmisión por cable. Eso, jóvenes, viene a ser lo que es las industrias creativas. Entonces, estas industrias creativas tienen su origen en la creatividad individual, la destreza, las actitudes, el talento de las personas que tienen para crear puestos de trabajo, generar riqueza, o a través de la creación tienen una potencia de producir, digamos, riqueza y empleo a través de la explotación de la propiedad intelectual. Las industrias creativas hoy en día son objeto de reconocimiento cada vez mayor en el Perú y en el mundo. Por eso, por su enorme potencial, son impulsadores del desarrollo social, económico,
no solo son responsables de una tasa de conocimiento al margen de los puestos, digamos, de trabajo, son excelentes medios para dar a conocer la identidad cultural de nuestro país. Entonces, un componente principal para promover la diversidad cultural, el desarrollo del sector de las industrias creativas, no solo puede impulsar la participación de los países de desarrollo en el mercado mundial, sino que además puede beneficiar a las comunidades pobres, a los más necesitados, como es en nuestra región, en el Perú, porque la creatividad genera ingresos, puestos de trabajo, potencia a los artistas y a las personas. Las industrias creativas hoy en día tienen ese crecimiento y se están expandiendo rápidamente, un crecimiento más que la economía mundial. En parte tienen que ver con la parte digital. Estamos equipados, nos damos cuenta que las computadoras y nuestra plataforma, por ejemplo el celular, es una plataforma que de contenidos de creatividad cultural. En países desarrollados la industria creativa tiene diferentes enfoques. En los países en desarrollo estos están pensados en generar trabajo a partir de la creatividad, de cómo van a aportar al PBI, en concentrar talentos, que haya más ofertas, cine, que haya más publicidad, con mejores capacidades, promueve también grandes empresas, modelos de negocios que llegan a más públicos, tener más consumidores. No podemos decir lo mismo en nuestro Perú, tenemos que ver un equilibrio, tenemos en el valor económico y lo que es la cultura. La industria cultural, las industrias creativas se vienen en cierto que aportan al desarrollo y crecimiento de nuestro país, pero también hemos visto que es una fuente de identidad y que permite generar también capacidades. Eso sería, jóvenes, en cuanto a lo que son las industrias creativas. Ahora, gestión cultural. ¿Alguien me puede leer, por favor, sobre gestión cultural? Yo, profe. A ver, por favor. Gestión cultural. Conjunto de acciones que despiertan y hacen posible los procesos culturales. Una gestión se refiere a todo aquel trámite que se realiza con una finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto en el entorno empresarial o comercial. La gestión es asociada con la administración de negocios. Gestión cultural. La administración de los recursos, ya sean humanos, materiales o inmateriales, de una determinada organización, con el objetivo final de acercar un determinado bien, producto o servicio cultural, a través de unas determinadas estrategias y acciones, al público y a la sociedad en general. Gracias. Entonces aquí estamos hablando de la gestión cultural, es hablar de la administración de la cultura, es gestionar. ¿Y qué gestionar? O sea, ¿qué gestionamos? Administrar, dirigir, originar, organizar, tener los procesos en cuanto a las expresiones culturales, a la cultura, es la administración de recursos humanos, materiales, inmateriales, de una determinada organización. Gestionar cultura implica tener sensibilidad, tener comprensión, ser un buen analista, respetar, conocer los procesos sociales en los cuales la cultura y sus funciones sean cada vez más importantes. Se requiere capacidad de entendimiento, creatividad, establecer relaciones de cooperación en el mundo artístico y su diversidad de expresión. ¿Y cuál es el objeto de gestión cultural? Entonces, todo eso tenemos que llegar a ver.
Jóvenes, entonces nos quedamos en esta parte. A ver. Ya, nos quedamos en esta parte, jóvenes. Por favor, en el Moodle les voy a colgar qué actividad van a realizar. Y la siguiente clase, cada quien va a tener un trabajo para que pueda exponerlo, cómo lo ha hecho. Ya, jóvenes, entonces esténse atentos al Moodle. ¿Está claro, no? Ya, profesora, muchas gracias. Profesora. Ahí les voy a dejar el trabajo, en lo que es actividades. Ya, jóvenes, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde maravillosa. Les deseo una bonita noche a todos ustedes y a nuestra amiga Gloria. Debe ser un lindo día para ella, ¿no? Porque son diferentes horarios. Sí, profesora, estoy empezando. Recién va a ser las 9 de la mañana. Ya, que tengas un lindo día. Entonces, para todos ustedes, unas buenas noches. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo la próxima clase. Muchas gracias por la presencia y por vuestra audiencia, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, profesora. Muy interesante su clase. Gracias, profesora. Gracias. Profesora, las tareas que nos deje va a tener ahí todo explicado hasta cuándo hay que entregarla, todo, ¿verdad? Sí, Ah, bueno, todo explicado. Les voy a dejar todo explicadito y también les voy a poner un PDF para que puedan leer. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes? Ya he dejado de grabar. A ver, ¿qué podemos hablar? ¿Están apuraditos o están con tiempo todavía? No hay ninguna duda, profesor. Ya, es por ser primera clase, en esta vez se ha hecho casi todo lo que es introducción, o sea, casi todo un poco teórico. Entonces, poco a poco ya vamos a empezar la parte práctica, que es lo que más nos interesa. Entonces, yo les voy a dejar en actividades, por ejemplo, una tareita donde de repente les diga qué proyectos culturales ustedes desean realizar. ¿Alguien ahorita tiene idea de repente de algún proyecto cultural que desea realizar? ¿O ha estado investigando algo y eso lo podemos trabajar en clases, jóvenes? Aprovechen este curso para poder, No, profe, aún no. Aún no, ¿no es cierto? Entonces vayan pensando, por favor, vayan pensando qué tema pueden tocar. Entonces, estos mismos proyectos, o sea, ustedes van a salir con un proyecto cultural completo, donde ustedes de repente puedan presentarlo a una institución. O sea, este curso no solamente va a ser de que yo les tenga que dictar el curso, nada. Este curso tiene que tener producto, ya, jóvenes, para que ustedes puedan desarrollarse, para que ustedes puedan, de repente conseguir algún trabajo fuera de lo que ustedes están estudiando. Y son trabajos que de repente son por horas nomás. Cuando uno es gestor cultural, cuando uno presenta proyectos culturales y todo eso, les va a ayudar bastante, jóvenes. Inclusive ese proyecto cultural lo pueden convertir para vuestra tesis. Profesora, Sí. disculpe, por ejemplo, un proyecto podría ser, yo siempre estuve viendo los trabajos o la pintura peruana, nuestros colores, todo eso, que se apreciara en Japón, por ejemplo, ¿no? Aquí buscar un local, pero a través del gobierno peruano que se encargara de ver la forma cómo pueden ser traídos los trabajos de la gente o de los artistas peruanos para que sean expuestos en Japón en alguna sala, gestionar un local, ¿no? Porque aquí sí lo hay. Perfecto, Gloria. Ese es un gran proyecto. Es un gran proyecto. Continúa, Gloria. ¿Qué más? Pues sí, y ver, yo por ejemplo conozco un sitio que es un lugar de España,
que aquí es un local, me dijeron que tiene que usted presentar pues el nombre de la institución o qué tipo de trabajos son, todo eso nos presenta y el local está a su disposición, ¿no? Y yo asistí a una exposición de arte muy, muy interesante de otro país también que habían traído. Entonces, la cuestión no es moverme sola, porque ahí sí no habría caso, ¿no? De que trabajarlo yo sola, sí tiene que ser a nivel de todo, del país mismo, ¿no? De la ciudad de Cusco, a través de con Lima, se pongan de acuerdo, no sé cómo se hará eso, no, la verdad no sé. Ajá. Sí, todo eso lo vas a tener que ver en tu cronogramación, porque para poder hacer un proyecto cultural, primero tienes que ver qué puertas tienes que tocar. O sea, hacer una lista de qué puertas vas a tocar. Por ejemplo, puede ser el Ministerio de Cultura, el consulado, al mismo gobierno, y así, o sea, puedes tocar también las puertas de nuestra institución, y bueno, así se hace esta clase de proyectos. Entonces, jóvenes, algo Muchas más gracias. claro con lo que les ha dicho vuestra compañera Gloria, algo así tienen que ustedes estar pergeñando qué clase de proyecto quieren hacer. Entonces, va a ser interesante, va a ser muy bonito y les va a ayudar bastante en su desarrollo personal, jóvenes. Ahora, inclusive hasta pueden hacer un proyecto cultural de un viaje, puede ser una pasantía. Y eso se toca puertas ¿cómo se llama? Distintas instituciones, personas, para poder hacer realidad este proyecto. Entonces, eso también puede ser un proyecto. Ahora, otro proyecto también podría ser un proyecto cultural de armar un museo, también puede ser armar un museo. Profesora, también ahí en Cusco podría ser, por ejemplo, siempre he visto en otros países que hacen no sé cada cuánto tiempo será, sacan los muchachos o la gente a mostrar sus cuadros, y esa calle que tenemos la calle Marqués, que no es transitada por carros, pues ahí debería, ¿no? Concedernos el lugar ese para exponer o no tal vez cuestión de venta, sino para que vea la gente cómo se trabaja en la escuela, ¿no? O en la universidad, nuestros cuadros, ¿no? Estar siempre conectados con la gente, ¿no? Que todos vean lo que es el arte, ¿no? Claro, claro que sí. Entonces pueden hacer toda esa clase de proyectos. Es bien amplio, jóvenes. Entonces vayan buscando qué tema van a trabajar la siguiente clase, ¿ya? Porque voy a necesitar temas. Y les voy a especificar, como les decía, el trabajo en la parte donde dice actividades. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Ya un abrazo para todos. Ya nos vemos Muchas la gracias, próxima clase. profesora. Gracias por Hasta la todo. próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós. Gracias, Chicos, profesor. cuídense, manténganse con mascarilla.